alcanzar la felicidad. Para alcanzar la felicidad no se necesita mucho. Pero a veces, para alcanzar la felicidad no se necesita mucho. Pero a veces tenemos que cumplir la realidad, tenemos que tener un control de nosotros mismos, de nuestras emociones. Por ejemplo, coger una libreta y, por ejemplo, en un día realizar, mira, yo voy a hacer esto. Todo tiene que ser positivo, ¿ok? Todo tiene que ser positivo. No puede ser absolutamente nada que vayamos a hacer que sea negativo, que pongamos en nuestra libreta algo que sea negativo. ¿Por qué? Porque si queremos alcanzar la felicidad, debemos de empezar a mejorarnos. Y no es tan fácil mejorarnos en este mundo cuando la realidad está llena de dificultades y pruebas. Había muchos ansiosos, mujeres, hombres mayores, que estaban así en las redes sociales preguntándome una y otra vez cómo podían alcanzar la felicidad, cómo podían ser mejor con sus mujeres, qué es lo que deberían de hacer en un día soleado. Fíjate qué pregunta me preguntaban. ¿Cómo puede hacer para lidiar con su enfermedad? Y yo no soy ningún psicólogo. A mí la gente me preguntaban por todos los medios, la realidad. Y yo, uno de los medios que difundía era a través de las explicaciones en la clase. Muchas veces difundía consejos para la gente, para que comprendieran cómo mejorar, porque claro, había tanta gente que quería alcanzar la felicidad, estar bien, quitarse su enfermedad, mejorar. Yo lo que había hecho era un listado grande, porque yo no soy psicólogo. Es cierto que había estudiado parte de la psicología en el campo islámico, sí, a través de los líderes de los hadís del Sagrado Corán, pero no tiene nada que ver con un psicólogo. Y a mí la gente me preguntaba incluso de las clases, me llamaban por teléfono y me decían, tú eres él, ¿no? Eres el que ha estudiado el campo de la psíquica espiritual, ¿no? Y yo le he dicho, sí, soy yo. Y cuando muchas veces iba a mi casa, a mi puerta, había por lo menos 2 personas. Y querían pasar a mi casa, que le diera consejos y todo. Y yo no estaba dispuesto a dejar a alguien entrar a mi casa si no lo conocía. La realidad hay que tener mucho cuidado en esta vida. Porque mucha gente, es cierto, que quieren alcanzar la felicidad, pero mayormente muchos de la gente eran totalmente ignorantes cuando cometían el pecado, sabiendo perfectamente que yo ya había explicado que si cometen el pecado y no cumplen, van a estar totalmente infelices en sus vidas y no va a haber manera de que nadie le aconseje si ellos no se dejan aconsejar a través de mí. Vamos a ver, para alcanzar la felicidad uno necesita eliminar lo negativo. Debe de cumplir con lo que ama, siente y le gusta. Cuando nosotros realizamos el bien a otros, nuestro campo interno inconsciente de la mente, cuando hacemos el bien, una luz penetrante que es como un tipo de energía. Este tema lo quería también hablar porque había mucha gente que no entendía absolutamente nada. Cuando nosotros hacemos el bien internamente, no exteriormente, no ser hipócrita con la boca, internamente, Dios, con una sola acción interna que sintamos de aquí y pensemos, aunque no la realicemos ni la llevemos a la práctica, la intención para Dios es más importante que la acción, imagínense. Porque hay mucha gente que realizan acciones con el cuerpo sin sentir. No vale. Dios mismo lo ha dicho en el Sagrado Corán. Entonces, si nosotros queremos aprender a mejorar nuestras propias intenciones para alcanzar la felicidad, debemos de comenzar a mejorar en el camino del bien
y no caer en las tentaciones del mismo diablo. Dios mismo en el Sagrado Corán había explicado perfectamente el bien y el mal. Había explicado exactamente todo lo que llevaba a la felicidad y todo lo perjudicial que había. La gente y la mayoría de ellos que habían seguido algunas técnicas importantes para alcanzar la felicidad estaban en el camino del bien. Incluso muchos me habían llamado y estaban felices. ¿Por qué? Porque ya sabían perfectamente lo que tenían que hacer en sus vidas. Yo mismo era el que los había programado para que hicieran el bien. Esa es la realidad. Y en este lado había los corruptos, los de difícil de dominar, los que no había manera. Vamos a ver, estos eran los peores dominantes, porque es que no había manera de que ellos pudieran hacer el bien, ¿vale? En el otro lado. No había manera. ¿Por qué? Porque Dios lo había creado con un modo de pensamiento que no era el correcto. Entonces la mayoría que no habían seguido todas las cosas beneficiosas para ellos estaban totalmente enfermos y la mayoría eran infelices. Habían cometido pecado, habían hecho de todo lo peor. La realidad yo lo decía todo. Y lo primero que me habían dicho a mí, el grupo, el otro, que si le valía hacer ellos la misma clase con su propia familia cuando muchos estaban en los hospitales y estaban enfermos. Cuando yo le había dicho a ellos que ellos no pueden hacerle el bien a su familia cuando están enfermos, si ellos están enfermos, porque una persona enferma no puede ayudar a un enfermo, ¿entendéis? Tiene que sanar primero para poder ayudar a los demás. Ese es el punto clave, importante aprender. Que ellos no quisieran aprender el conocimiento y no quisieran realizar obras de bien porque le costaban, era porque el demonio mismo ya le había incitado al deseo mundano y lo había llevado totalmente a los deseos efímeros que ellos saboreaban, cuando la realidad estaban saboreando el mismo paraje del diablo. Y esa es la realidad, eran ignorantes. Y esta parte, ellos, los que habían realizado el bien y estaban leyendo el Corán y hacían cosas bonitas por la gente y todo, estaban siendo felices, podían ayudar y se habían curado. Punto, no hay otra. Es fácil de entender. Uno quiere ser feliz, que haga cosas buenas. Que uno quiere estar en el mal camino y estar con los malditos demonios, a la realidad, va a estar enfermo. Y no va a haber nadie que lo pueda ayudar, porque a un enfermo, si no se deja ayudar, nadie lo puede ayudar, y menos los enfermos. ¿Cuánto vemos hoy en día en los hospitales toda la enfermedad que hay? Hay millones de pacientes que están enfermos. ¿Y por qué están enfermos? ¿Por qué? Porque han cometido demasiado pecado en contra de ellos mismos. Y muchas veces los médicos no saben de dónde proviene su enfermedad. Muchos de los que están locos, no es que estén locos, es que han caído en la tentación y en la trampa de Shaitán, de Satanás. Se han dejado manipular, usan pastillas para adormecer sus pensamientos, para que no sean ellos los que puedan pensar por sí solos. Y yo este tema lo había estudiado perfectamente en profundidad, para incluso muchos de la gente tuvieran mucho cuidado con toda esa gente, que mayormente hay que tener tanto cuidado. Cada vez que vayamos a un hospital, cada vez que realicemos algo, o a quién vamos a ayudar, cómo vamos a ayudar. No se le puede ayudar a ningún enfermo cuando su enfermedad está contagiada a base de tratamientos perjudiciales y su mente está adormecida. En ese momento no se puede ayudar a un paciente enfermo. Y esa es la realidad.
¿Y cómo queríamos nosotros alcanzar la felicidad? Ya lo había dicho anteriormente. Para alcanzar la felicidad, ya lo había dicho, ¿vale? Yo sé que hay mucha gente que querían aprender tanto tema, ¿no? Yo sé que había mucha gente que quería aprender habilidades, incluso querían que yo practicara y estuviera interactuando con ellos, incluso que practicara con ellos a través de cámaras, por videollamadas, cómo se hacía la meditación profunda y me querían ver a mí. O sea, ellos estaban interesados no en aprender lo mundano, la realidad. Aunque lo mundano tiene que ver con lo espiritual, ellos querían saber cada cosa que a mí me pasaba en el campo espiritual, imagínense. Y yo cierto que a mí me gusta, claro que sí, pero no todos van a entender este trayecto, aunque sé que hay muchos curiosos que quieren indagar, incluso estaban totalmente aprendiendo toda la felicidad a través de este conocimiento espiritual, y eso a mí me encantaba, había pasado genial. Pero yo muchas veces necesitaba, yo me ponía a leer, yo constantemente, esa es la realidad, me ponía a leer el libro del Corán. Yo soy muy estricto, lo siento, pero yo para entrar en tema espiritual no soy cualquier persona. Mayormente los que querían seguir lo mismo que yo tenían que hacer exactamente lo mismo que yo. Iba a ser difícil para muchos abstenerse de muchos de los pecados, ¿eh? Bueno, yo lo que hacía era hacer rezo, la purificación, rezar, leer el Corán, la meditación profunda, luego leer el Corán, luego los dhikr, realizaba mucho dhikr, que es subhanallah, 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 alhamdulillah, haula wala quwwata illa billah, muchas repeticiones de Dios en mención. La realidad de esto aporta mucha fe. Entonces yo lo que hacía para mí, hacer las repeticiones, los dhikr, era como un motor de una moto que se enchufa y va conectado y empieza a andar fuerte. Entonces para mí el dhikr, para entrar en el campo espiritual, es lo más potente e importante. Pues ya había dicho que puedo recibir a los ángeles y a los demonios, pero yo nunca intento. Yo no soy el que digo, me voy a meter con los demonios o me voy a meter con los ángeles. No. Es mi mente psíquica, mi fuerza de fe, mi luz, o sea, mi energía. Cuando yo hago la meditación profunda, mi mente trabaja fuerte. Imagínense que después de cuando realizo la meditación profunda, necesito mucho líquido, necesito beber mucho, porque es como si hubiera viajado a millones y millones de kilómetros. Así como yo me siento después de la meditación profunda. Después de haberlo explicado a toda la gente que tanto quería. Bueno, la realidad es que para los pacientes y para toda la gente que quería seguir aprendiendo el conocimiento es necesario que aprendamos a través de buenos consejos, porque la felicidad no es tan difícil, aunque mayormente la prueba que nos ponga Dios la tenemos que superar, porque son cosas que es un decreto. ¿Entendéis? Y los decretos debemos de llevarlos de la mejor manera para ser firmes en nuestro team, en nuestra creencia, incluso enseñar el bien a otros para que puedan alcanzar la felicidad verdadera. Inshallah. Gracias.
Ignition, cold like 0 degrees. I'm out the cage, gotta let out the beast. Revolutionary, gotta let out the streets. Locked in a cage, I'ma let out the. Wake up, get out the sheets. We came for war, man, forget my peace. You take the west, I'll take on the east. I'ma put them in the cage, never let out the.